Javier Morales, un millonario frío y seguro de sí mismo, rebosa arrogancia desde el balcón de una lujosa villa en el barrio de Salamanca de Madrid. Nada puede conmoverlo, hasta que su viejo amigo, Antonio Ruiz, se acercó con una copa de vino Rioja en la mano y una sonrisa provocadora. Javier, siempre dices que el dinero lo puede todo, ¿verdad? Antonio rompió el silencio. Javier dio un sorbo a su cava con expresión indiferente. Porque sí puede. Antonio se apoyó en la barandilla del balcón, señalando una figura sentada en la acera cerca de la Plaza Mayor. Una joven, descalza, vestida con ropa raída y con la mirada cansada. ¿La ves?, dijo Antonio con voz desafiante. Esa es tu próxima prueba. Apuesto 2 millones de euros a que no puedes convertirla en una dama de lujo y seguir casado con ella 3 meses. Javier entrecerró los ojos, mirando fijamente a la joven. Por un instante, no vio una persona, sino un peón en un juego que confiaba en ganar. ¿2 millones?, preguntó con una sonrisa sarcástica. Claramente subestimas mis habilidades, Antonio. Veamos, Antonio levantó su copa con una mirada desafiante. Javier guardó silencio, contemplando la escena. La mujer parecía completamente ajena al mundo que la rodeaba, con un pequeño vaso de plástico a su lado y unas monedas tintineando. Parece que ha empezado el entretenimiento de esta noche, murmuró Javier antes de volver a entrar. Minutos después, estaba en la acera cerca de la Plaza Mayor, a pocos metros de la niña. Al acercarse, su figura encorvada se hizo más nítida bajo las farolas amarillas. Su cabello despeinado enmarcaba un rostro cansado, pero había una fuerza silenciosa que lo intrigaba. En sus delgadas manos sostenía un trozo de cartón con las palabras garabateadas: se agradece cualquier ayuda. Disculpe, dijo Javier, con un tono más autoritario que de saludo. La chica levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos azules, apagados por la dificultad, revelaban una fuerza oculta que Javier no esperaba. ¿Qué desea?, preguntó con voz cansada y retraída. Javier sonrió, con una mezcla de arrogancia y curiosidad. Tengo una propuesta para usted, algo que podría cambiarle la vida. Ella frunció el ceño, dubitativa, pero no dijo nada. Hablo en serio, continuó él, arrodillándose para mirarla a los ojos. Me llamo Morales. Tengo mucho dinero y necesito a alguien como tú para un proyecto personal. Proyecto, dijo ella, sonriendo levemente, con voz amarga. Tenía los dientes al descubierto, desgastados por una vida dura. No soy conejillo de indias de nadie, señor millonario. Javier ignoró su tono cortante y continuó con fría precisión: te pagaré generosamente. Tendrás comida, ropa y techo. Solo tienes que casarte conmigo durante 3 meses. La chica parpadeó, incrédula. ¿Estás bromeando? No bromeo sobre negocios, dijo Javier con voz firme. Es simple. Un matrimonio de conveniencia, sin compromiso real. Después de 3 meses, nos separamos, y tendrás más dinero del que jamás soñaste. Guardó silencio unos minutos, asimilando la extraña propuesta. Su vida había sido un caos desde que lo perdió todo, pero el tono autoritario de Javier la incomodaba profundamente. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque estás aquí, respondió él sin rodeos. La respuesta incrédula de Javier casi la hizo levantarse e irse, pero el hambre y el frío la detuvieron. Soy Lucía García, dijo en voz baja. Si acepto, ¿cómo sé que no es una estafa? Javier sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. Unos minutos después, un elegante Seat León negro se detuvo junto a ella. Un conductor elegantemente vestido salió y abrió la puerta trasera. Sube, ordenó Javier. Hablamos en un lugar más cómodo. Lucía dudó, pero la tentación de salir de las calles, aunque fuera por unas horas, era demasiado fuerte. Se subió al coche y Javier la siguió, ordenándole al conductor que las llevara a Hotel Riz, Madrid.
El silencio durante el viaje era casi insoportable. Lucía observaba la ciudad pasar por la ventana, mientras Javier, distraído, escribía algo en su teléfono. Al llegar al Hotel Ritz, les condujeron a una lujosa suite. Lucía apenas pudo contener su asombro. Las alfombras eran lujosas, la carpintería exquisita y la vista de Paseo del Prado creando una escena que nunca imaginó. Javier llamó al servicio de habitaciones y trajo una bandeja, tapas con jamón ibérico, croquetas y una botella de Rioja. Lucía, aún alerta, permanecía cerca de la puerta, observando cada uno de sus movimientos. Relájate, dijo Javier, sirviéndose una bebida, flebotomía, no tengo intención de hacerte daño. Es solo parte del trato. Unos minutos después, llegó la comida. Lucía comió sin dudar, sintiendo que su estómago finalmente se calmaba. Javier la observaba atentamente, analizando cada uno de sus movimientos. ¿Estás de acuerdo?, preguntó cuando terminó. Lucía se limpió la boca con una servilleta y respiró hondo. ¿Cuánto me vas a pagar? 1.000.000 de euros, dijo Javier, como si fuera lo más natural del mundo. Lucía casi se atragantó. La cantidad era surrealista. Con ella, podría empezar de cero, incluso ayudar a otros como ella. Pero la idea de renunciar a su dignidad la inquietaba. Necesito garantías, dijo, intentando recuperar el control. Javier asintió. Estará en el contrato. Mi abogado lo redactará. Tendrás comida, ropa y una habitación en mi chalet en La Moraleja. ¿Y la boda?, preguntó, vacilante. Mañana, dijo Javier simplemente. Será rápido, solo formalidad. Lucía se pasó los dedos por el pelo, sintiéndose acorralada. Las palabras de Javier fueron decisivas, sin dejar margen para la negociación. Finalmente, suspiró y asintió. De acuerdo. Javier se levantó, satisfecho. Genial. Descansa esta noche. Mañana será el primer día del resto de nuestras vidas. Lucía lo vio salir de la suite, dejándola sola en la lujosa habitación. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Sabía que había tomado una decisión arriesgada, pero al mismo tiempo sentía que no tenía otra opción. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con un suave golpe en la puerta. El mayordomo del hotel entró con una bandeja de churros con chocolate y un nuevo conjunto de ropa cuidadosamente doblada. Lucía reconoció la atención al detalle, el fino lino de Adolfo Domínguez de color neutro, le sentaba de maravilla. Mientras comía, sintió el peso de la decisión. Estaba vendiendo 3 meses de su vida, pero la promesa de 1.000.000 de euros la mareaba. Empezar de nuevo ya no era un sueño lejano. En ese momento apareció Javier, con su habitual caballerosidad, sosteniendo un maletín de cuero. Se lo entregó a Lucía. Aquí está el contrato. Léelo y fírmalo. Nos vemos en Palacio de Justicia a las 2 en punto. Lucía hojeó el documento, examinando la letra pequeña. Todo parecía legal, pero la formalidad la inquietó. Firmó de todos modos, sintiendo que cada trazo era un punto sin retorno. La boda se celebró rápidamente y sin emoción, Palacio de Justicia, unas palabras ante un juez impasible, unas firmas, y eso fue todo. Lucía García era ahora oficialmente Lucía Morales, esposa de Javier Morales. No hubo invitados, solo el chófer y el abogado como testigos. Al salir del juzgado, Javier puso la mano en la espalda de Lucía y la condujo al coche. Ella se dio cuenta de que el gesto no era sentimental, sino mecánico. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía mientras el coche avanzaba por las bulliciosas calles de Madrid. Ahora vamos a mi chalet en La Moraleja, ahí estarás durante los próximos meses, dijo Javier sin levantar la vista del teléfono. Morales Villa La Moraleja era exactamente como Lucía la había imaginado, altas puertas de hierro que se abrían automáticamente, largos caminos de entrada bordeados de jardines impecablemente cuidados.
La casa era enorme, con columnas blancas y grandes ventanales que reflejaban el cielo. Dentro, un equipo de empleados la recibió. Javier les dio una orden rápida para que prepararan una habitación para su nueva esposa. Lucía guardó silencio, intentando asimilar lo que la rodeaba. Esa noche, Javier la invitó a cenar. El comedor era amplio, con una mesa larga iluminada por una lámpara de araña de cristal. Lucía se sentó en un extremo, Javier en el otro, la distancia entre ellos era simbólica. Javier, indiferente, empezó a comer cordero asado, cordero asado. ¿Qué tal te sientes?, preguntó con voz casi apagada. No estoy acostumbrada a este lujo, admitió Lucía, mirando a su alrededor. Javier sonrió levemente. Ya te acostumbrarás. Después de cenar, Javier llevó a Lucía a su habitación preparada. Sus voces resonaron suavemente por el pasillo. Lucía se detuvo y se volvió hacia él. ¿Por qué haces esto?, preguntó, expresando por fin la pregunta que la había atormentado. Javier se cruzó de brazos, apoyándose en la pared. Porque puedo. Lucía entrecerró los ojos, con rabia mezclada con curiosidad. No es casualidad. La gente como tú no hace nada sin un motivo. Javier no respondió, solo sonrió levemente y se alejó. Descansa un poco. Mañana comienza tu transformación. Esa noche, Lucía se sentó sola en su habitación, al borde de la cama, mientras los recuerdos del pasado resurgían. No era solo la grandeza de la mansión lo que la inquietaba, sino algo más profundo. Se dio cuenta de que ya conocía a Javier. De repente, un recuerdo la asaltó, años atrás, en una sala de entrevistas, con su mejor traje y su currículum cuidadosamente preparado. La empresa era Empresas Morales y el entrevistador era Javier Morales. Recuerda su mirada fría mientras la despachaba sin rodeos, no perdemos el tiempo con aficionados. Esa humillación destrozó su confianza y su vida se derrumbó después. Ahora, irónicamente, estaba casada con el hombre que la había arruinado. La ira la hervía por dentro porque no la recordaba, o la recordaba pero no le importaba. Decidida, Lucía salió de la habitación y se dirigió al estudio, donde encontró a Javier revisando un expediente. Necesito preguntarte algo, dijo, cruzándose de brazos. Javier levantó la vista, sorprendido por la interrupción. ¿Qué? ¿De verdad no me recuerdas?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Javier frunció el ceño, confundido. Debería. Lucía apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Hace unos años, fui a tu empresa a solicitar un trabajo. Me humillaste delante de todos. Javier la miró, intentando recordar. Finalmente, se encogió de hombros. Entrevisto a decenas de personas al mes. No las recuerdo a todas. Su indiferencia era como un cuchillo. Claro que no te acuerdas, dijo con voz amarga. Para ti, todos somos basura. Javier guardó silencio, pero algo en la expresión de Lucía lo inquietó. Se levantó y caminó hacia ella, pero ella se dio la vuelta y regresó a su habitación. Una vez más, Lucía sintió la gravedad de la situación. Esto era más que un trato frío, era una oportunidad de confrontar al hombre que la había destruido. Pero ya no era la joven vulnerable que había sido hacía tantos años. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por los grandes ventanales. Los sucesos de la noche anterior aún la atormentaban, pero se negó a dejarse abrumar por ellos. Se duchó y bajó a desayunar con tostada con tomate y aceite, donde encontró a Javier ya sentado, leyendo El País. Buenos días, dijo con voz neutra. Javier asintió, con la mirada fija en el periódico. El silencio entre ellos era denso, pero Lucía no se dejó intimidar. Se sirvió un café con leche y se sentó a la mesa. ¿Qué sigue?, preguntó, rompiendo el silencio. Javier dobló el periódico, mirándola con una leve sonrisa.
Ahora comienza tu transformación. Contamos con un equipo de estilistas, coaches de etiqueta y expertos en postura. La semana que viene, en una fiesta de empresa en Restaurante Botín serás presentada como mi esposa. Lucía puso los ojos en blanco. Como si la ropa cara pudiera borrar todo lo que he pasado. Javier ignoró el comentario. La semana que viene es el primer examen. Necesito que estés perfecta. Los días siguientes fueron brutales para Lucía. Desde primera hora de la mañana, se sometió a pruebas con diseños de Loewe, aprendió etiqueta y practicó su postura. Aunque detestaba la vanidad, empezó a adaptarse a su nuevo entorno. Javier, mientras tanto, mantenía las distancias, pero no podía ignorar el impacto que Lucía tenía en la casa. Era diferente a las otras mujeres que había conocido, no se doblegaba ante su autoridad. Una tarde, mientras Lucía practicaba sus elegantes pasos en el gran salón, Javier entró, observándolo en silencio. Al darse cuenta, se detuvo con los brazos cruzados. Disfrutando la actuación, preguntó con sarcasmo. Javier sonrió levemente. Solo evaluaba tu progreso. Lo estás haciendo bien. Lucía sonrió con suficiencia. Me alegra que mi actuación haya cumplido con las expectativas del señor Morales. Javier se acercó, deteniéndose a pocos metros. ¿Por qué siempre siento que estás a punto de atacarme? Quizás porque te lo mereces, dijo sin dudar. Javier hizo una pausa, sorprendido por la franqueza. Luego retrocedió, cambiando de tema. Prepárate. Saldremos esta noche. ¿A dónde?, preguntó Lucía, suspicaz. A una cena privada en Restaurante Botín. Quiero ver cómo lo manejas en público. Esa tarde llegaron Javier y Lucía, Restaurante Botín, uno de los restaurantes más antiguos de Madrid. Lucía, con un vestido a medida de Zara, atrayendo miradas de admiración pero sintiéndose incómodo. Javier, por otro lado, estaba completamente natural, luciendo un traje de chaqueta. Durante la cena con paella y gazpacho Javier notó que Lucía se tensaba. No dejaba de ajustarse los tirantes del vestido. Tranquila, le dijo en voz baja. Lo estás haciendo genial. Lucía levantó la vista, sorprendida por el ánimo. No estoy acostumbrada a nada de esto. Javier se inclinó hacia adelante. Ya te acostumbrarás. Créeme. Por un instante, Lucía vio algo diferente en sus ojos, ya no era el hombre frío, sino algo más humano, vulnerable. Después de la cena, de regreso a la villa Audi A6 el ambiente en el coche se relajó. Javier comentó sobre el comportamiento de Lucía, señalando pequeñas mejoras sin su habitual tono crítico. ¿Vas en serio?, preguntó Lucía con curiosidad. Javier la miró de reojo. Siempre me tomo las apuestas en serio. La mención de la apuesta puso nerviosa a Lucía. Aún no sabía exactamente qué ganaría Javier con ella, pero la idea de que no fuera más que un peón le dejó un sabor amargo en la boca. Esa noche, sola en su habitación, Lucía decidió explorar la villa. Deambuló por los silenciosos pasillos hasta encontrar una puerta entreabierta que daba a una oficina. Dentro, un gran escritorio de madera estaba cubierto de documentos. Curiosa, Lucía se acercó y hojeó los papeles. Entre los contratos y los estados financieros, encontró algo que le heló la sangre, una conversación impresa entre Javier y otra persona, discutiendo los detalles de la apuesta. Dijo que sí, decía un mensaje. Bueno, es solo cuestión de tiempo para que gane, respondió Javier con tono despreocupado. Lucía sintió un nudo en el estómago. Sabía que había algo oculto tras las acciones de Javier, pero ver sus palabras con claridad le dolió aún más. De repente, la puerta se abrió y Javier entró. Al ver a Lucía con los papeles en la mano, su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja y tensa. Lucía lo miró fijamente, aferrada a los papeles. ¿Así me ves? ¿Solo una apuesta para alimentar tu ego?
Javier dio un paso adelante, intentando recuperar los papeles, pero Lucía retrocedió. «Contéstame», exigió, con la voz temblorosa de ira. Javier suspiró, pasándose una mano por el pelo. «No es tan sencillo como crees». «De verdad», rió Lucía con amargura. «Jugaste con mi vida como si fuera basura». «Lucía», empezó Javier, pero ella lo interrumpió. «No intentes justificarte», gritó, tirando los papeles sobre el escritorio antes de salir corriendo de la oficina. Lucía subía corriendo las escaleras sin aliento, con el corazón latiéndole con fuerza. Una vez en su habitación, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, intentando calmarse. El descubrimiento de la apuesta había destrozado toda la tolerancia que había desarrollado en los últimos días. «No puedo quedarme aquí», pensó, con lágrimas de ira y humillación corriéndole por el rostro. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía hizo su jugada. Se vistió con sencillez y empacó una pequeña bolsa con las pocas cosas que había recogido desde su llegada a la villa. Con cuidado, abrió la ventana, intentando no hacer ruido, y bajó por el rosal que rodeaba la villa. El frío aire nocturno la envolvió al caer al suelo. Lucía volvió a mirar la majestuosa silueta de la villa contra el cielo nocturno. Una parte de ella quería gritar, hacerle sentir a Javier el dolor que sentía, pero en lugar de eso, se dio la vuelta y corrió hacia la calle, sin mirar atrás. Las calles estaban vacías, y Lucía caminó durante horas, ignorando el cansancio y el frío cortante. Al llegar al centro de Madrid, buscó refugio en estación de metro Sol, se acurrucó en un banco e intentó dormir. Mientras tanto, de vuelta en la villa, Javier se despertó temprano y notó que Lucía no estaba. Al principio no se preocupó, pensando que solo necesitaba espacio después de la discusión de la noche anterior. Pero cuando un miembro del personal le informó que no la habían visto desde la cena, Javier sintió un escalofrío. «Revisen su habitación», ordenó, intentando mantener la calma. Unos minutos después, el mayordomo regresó con aspecto preocupado. «Señor Morales, la habitación está vacía y la ventana está abierta». Javier subió corriendo las escaleras y entró en la habitación de Lucía. La cama estaba intacta y la ropa seguía colgada en el armario. Se acercó a la ventana y vio las marcas en el parterre. «Se escapó», murmuró, apretando los puños. Sin dudarlo, Javier tomó su teléfono y llamó a sus contactos para encontrarla. La idea de Lucía vagando sola por las calles lo inquietaba. No podía explicarlo, pero algo en su interior lo impulsaba a buscarla, no por la apuesta, sino por un nuevo sentimiento, el arrepentimiento. Mientras tanto, Lucía vagaba sin rumbo, luchando por mantenerse en pie. Sus fuerzas se desvanecían, la fiebre subía. El agotamiento de los últimos días la estaba afectando, pero se negaba a detenerse. Cada paso era un testimonio de su resiliencia, de que no permitiría que Javier ni nadie más la controlara de nuevo. Al amanecer, llegó Lucía. Plaza de la Villa. Estaba sentada en un banco de madera. Le temblaban las manos y tenía la vista borrosa. Sabía que necesitaba ayuda, pero su orgullo le impedía pedirla. Cerrando los ojos, dejó que su cuerpo se rindiera al agotamiento. Javier, por su parte, comenzó a recorrer las calles de Madrid, conduciendo su coche Audi A6, buscando en cada rincón, en cada banco, cualquier rastro de Lucía. El remordimiento lo consumía. Nunca pensó que sus acciones pudieran causar tanto dolor. Horas después, al amanecer, por fin la encontró. Lucía estaba tumbada en un banco a Plaza de la Villa, acurrucada bajo una fina manta que alguien le había dado. Su rostro estaba pálido y temblaba de fiebre. «Lucía», llamó Javier, corriendo. Ella abrió los ojos lentamente, su mirada perdida se encontró con la suya. «¿Qué haces aquí?», susurró con voz débil. «Vine a llevarte a casa», dijo él con voz firme pero preocupada. «No estoy en casa», respondió ella con amargura. Javier la levantó, ignorando sus débiles intentos de forcejear, y la subió al coche.
En camino Hospital de la Paz Javier guardó silencio, con la mente trastornada. Sabía que se necesitarían más que palabras para recuperar la confianza de Lucía. En el hospital, el médico confirmó que Lucía estaba deshidratada y tenía fiebre alta. Javier permaneció a su lado, observándola dormir mientras el equipo médico la atendía. Un peso le oprimía el pecho. Por primera vez en años, sentía que no tenía control sobre su vida. Horas después, cuando Lucía despertó, encontró a Javier sentado junto a su cama. Parecía cansado, pero tenía la mirada fija en ella. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, con la voz aún débil. Porque me importas, respondió Javier con sinceridad. Lucía sonrió levemente, su voz un susurro. No te importa nada más que tú mismo. Javier inclinó la cabeza, agarrándose las rodillas con las manos. Quizás tengas razón. Pero estoy intentando cambiar. Lucía lo miró en silencio, sin saber si creerle o no. Estaba demasiado cansada para procesar sus palabras. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con el sonido de pasos ligeros que entraban en su habitación. Aún débil, giró la cabeza lentamente y vio a una enfermera ajustándole una vía intravenosa. La imagen la reconfortó, pero también le recordó su vulnerabilidad. Javier no estaba, lo que la ayudó a relajarse. Un momento después, la puerta se abrió y Javier entró con una pequeña bolsa de papel. Vestía una camisa de lino y pantalones chinos, una inusual desviación de su formalidad habitual. Su mirada reflejaba cansancio, pero determinación. Te traje esto, dijo, dejando la bolsa en la mesita de noche. Lucía se quedó mirándolo sin decir nada. Javier sacó una silla y se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Sopa de ajo, necesitas recuperar tus fuerzas. No quiero nada de ti, respondió Lucía con voz ronca y fría. Javier suspiró, pero no insistió. Sabía que era inútil presionar ahora. En cambio, se quedó quieto, dejando que el silencio llenara la habitación. ¿Por qué estás aquí, Javier?, preguntó finalmente Lucía, rompiendo el silencio. Él dudó antes de responder. ¿Por qué me importas? Lucía sonrió con amargura. No sabes lo que es importar. Javier se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Quizás tengas razón. Quizás nunca me ha importado nadie en mi vida. Pero tú, me haces ver cosas que nunca quise ver. Lucía apartó la mirada, aferrándose a las sábanas. Eso no cambia lo que hiciste. Lo sé, dijo con voz grave. Y no espero que me perdones de inmediato. Pero te demostraré que puedo ser diferente. Lucía guardó silencio, con la mente inundada de emoción. Quería creerle, pero la herida aún estaba demasiado fresca. En los días siguientes, Javier permaneció a su lado, asegurándose de que recibiera toda la atención que necesitaba. Se coordinó con los médicos, asegurándose de que la comida, tortilla española a su gusto, y le trajo libros para matar el tiempo. Lucía, a pesar de su resentimiento, no pudo ignorar sus esfuerzos. Una tarde, mientras hojeaba un libro que Javier le había traído, Lucía encontró algo inesperado, una carta cuidadosamente doblada entre las páginas. Estaba escrita con la letra clara de Javier. Lucía, sé que las palabras no pueden borrar lo que hice, pero quiero que sepas que lo estoy intentando. Nunca he sido de las que admiten sus errores, pero tú me hiciste mirarme al espejo y ver quién soy realmente. No espero tu perdón, pero quiero ser alguien digno de tu respeto. Javier. Lucía leyó la carta una y otra vez, intentando discernir su intención. ¿Era sincera o solo otro intento de manipulación? Esa noche, cuando Javier entró en la habitación, Lucía levantó la carta. ¿Qué es esto?, preguntó con voz firme. Javier la miró. Un intento de honestidad. ¿Honestidad?, Lucía negó con la cabeza. Me usaste, me humillaste.
¿Cómo puedo creer lo que dices? Javier dio un paso al frente, manteniendo una distancia respetuosa. Sé que no tengo derecho a exigir tu confianza. Pero aquí estoy y aquí estaré, aunque tardes años en creerme. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó rápidamente. No sé si podré perdonarte. Javier asintió lentamente. Lo entiendo. Al día siguiente, el médico anunció que Lucía estaba lo suficientemente bien como para salir del hospital. Javier rápidamente organizó su regreso a la villa en La Moraleja. Lucía, a regañadientes, sabía que no tenía a dónde ir. Cuando llegó, Javier la sorprendió con algo inesperado. Convirtió una habitación en un pequeño estudio de arte, con caballete, pinceles y pinturas. ¿Qué es esto?, preguntó atónita. Dijiste que te gustaba pintar, dijo Javier, sonriendo tímidamente. Pensé que te gustaría tener un poco de espacio. Lucía se quedó sin palabras. Fue un gesto sencillo, pero significó mucho. Por primera vez, vio en Javier algo que trascendía al arrogante millonario. Durante los días siguientes, Lucía pasó gran parte de su tiempo en el estudio, explorando su creatividad. Dibujar le brindó una libertad que no había sentido en años. Javier mantuvo la distancia, respetando su espacio, procurando en silencio su comodidad. Una tarde, mientras Lucía pintaba, Javier apareció en la puerta, observándola en silencio. Tienes mucho talento, dijo. Lucía hizo una pausa, mirándolo. No sabía que tuvieras buen ojo para el arte. Javier se encogió de hombros, con una leve sonrisa en los labios. Estoy aprendiendo. Ella rió, por primera vez en mucho tiempo. Los días en la villa estaban llegando a su fin. Lucía pasaba la mayor parte del tiempo en el taller, mientras Javier estaba ocupado con el negocio. Había una frágil tregua entre ellos, una que ninguno se atrevía a romper. Pero Javier no estaba satisfecho. Sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para recuperar la confianza de Lucía. Necesitaba acciones para demostrar que estaba dispuesto a cambiar, no solo por ella, sino por sí mismo. Una tarde, Javier entró en el estudio mientras Lucía se concentraba en un nuevo cuadro. Esperó a que se diera cuenta, pero ella siguió trabajando, deliberadamente ajena. Necesito tu ayuda, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Lucía hizo una pausa, secándose las manos con una toalla. ¿Ayudarme? Javier asintió. Quiero empezar a apoyar proyectos sociales y pensé que podrías ayudarme a decidir por dónde empezar. Lucía lo miró con recelo. ¿Desde cuándo te importa? Desde que me di cuenta de que el mundo no gira en torno a mí, dijo con sinceridad. Lucía dudó, pero la idea de hacer algo significativo la atraía. De acuerdo, dijo. Pero no lo hago por ti. No esperaba otra cosa, respondió Javier con una leve sonrisa. En los días siguientes, Javier y Lucía comenzaron a visitar centros comunitarios en Carabanchel y Vallecas. La llevó a albergues, centros de recuperación y escuelas en zonas desfavorecidas. En cada viaje, Lucía notó que Javier interactuaba de forma diferente con la gente. Parecía genuinamente interesado en escuchar sus historias y comprender sus necesidades. Una visita en particular les impresionó. Fueron a un refugio para mujeres que sufrían violencia doméstica en Vallecas. Mientras Lucía hablaba con algunos residentes, Javier se acercó a una joven que sostenía a un bebé. Se arrodilló a su altura y le preguntó sobre su historia. Es difícil confiar en alguien después de lo que pasé, dijo la mujer, abrazando al bebé. Javier asintió con expresión seria. Lo entiendo. Lucía, observando desde lejos, se sorprendió. No esperaba que Javier mostrara una empatía tan genuina. El viaje a casa en coche fue silencioso, pero no incómodo. Lucía percibió que algo estaba cambiando en Javier, aunque aún existía una barrera que impedía su plena confianza. Una noche, Javier decidió dar un paso atrevido.
Ofreció una cena especial solo para ellos dos en la villa. El comedor estaba decorado con velas y flores, y sonaba una suave música flamenca. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía al ver la escena. Gracias por ayudarme estos últimos días, respondió Javier, acercándole una silla. Lucía dudó, pero finalmente se sentó. La cena comienza con chuletón y vino tempranillo. Poco a poco, Javier se abrió, compartiendo sobre su infancia, su crecimiento bajo la sombra de un padre estricto y cómo la pérdida de su madre lo moldeó. Usé el dinero como escudo para evitar el dolor, admitió, mirando su copa de vino. Pero ahora veo que me convirtió en alguien que no quería ser. Lucía escuchaba, absorbiendo cada palabra. Nunca pensó que Javier lo admitiría. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué quieres? Javier levantó la vista y la miró a los ojos. Quiero ser mejor persona, alguien a quien puedas respetar algún día. Guardó silencio un largo rato antes de responder. Eso no depende solo de ti, Javier. Lo sé, dijo suspirando. Después de cenar, mientras Javier recogía la mesa, Lucía fue al estudio y cogió un pequeño cuadro en el que había estado trabajando los últimos días, un apacible paisaje de campos y puesta de sol. Toma, dijo, entregándoselo a Javier. Él lo miró sorprendido. Es precioso. Pensé que te gustaría, dijo Lucía, encogiéndose de hombros. Javier sonrió, sinceramente conmovido. Gracias. En los días siguientes, Javier continuó mostrando pequeños cambios. Trataba al personal de la villa con más respeto, escuchaba las opiniones del personal de la empresa y dedicaba más tiempo a proyectos sociales. Lucía, en cambio, empezó a bajar la guardia, aunque con cautela. Sabía que volver a confiar en Javier sería un proceso largo y complicado, pero poco a poco, algo en ella empezó a cambiar. Una tarde, mientras paseaba por los jardines de la villa, Javier se detuvo de repente y miró a Lucía. Quiero enseñarte algo, dijo, llevándola a una pequeña cabaña al fondo de la propiedad. Al entrar, Lucía se sorprendió al encontrar la cabaña llena de recuerdos de la infancia de Javier, fotografías, juguetes viejos y dibujos que había hecho de niño. Nunca le he enseñado este lugar a nadie, dijo mientras ella exploraba. Lucía cogió una fotografía que mostraba a un joven Javier con una mujer elegante que supuso era su madre. Tuviste una vida distinta a la que creía, comentó. Javier sonrió con tristeza. Mi madre siempre decía que el dinero podía comprar muchas cosas, pero nunca la felicidad. Me costó mucho entenderlo. Lucía dejó la fotografía y se volvió hacia él. Quizás aún haya tiempo para aprender. El sol se puso, tiñendo el cielo de naranja y rosa mientras Lucía paseaba lentamente por los jardines de la villa. Los últimos días habían estado llenos de emoción y sorpresa. Podía sentir el cambio en sí misma, aunque aún había una barrera inquebrantable que le impedía bajar la guardia. Esa noche, Javier apareció en el estudio mientras Lucía terminaba un nuevo cuadro. Parecía vacilante, inusual en un hombre que rebosaba confianza. ¿Puedo entrar?, preguntó, casi con timidez. Lucía lo miró un momento antes de asentir. Javier entró, acercándose lentamente, examinando el cuadro que estaba pintando, un hermoso paisaje. Es precioso, dijo. Gracias, respondió Lucía, aún concentrada en el cuadro. Javier respiró hondo antes de continuar. Necesito decirte algo que nunca le he contado a nadie. Lucía dejó los pinceles y se volvió hacia él, curiosa. Te escucho. Javier empezó a pasearse por el estudio, con las manos en los bolsillos, como si se animara. De joven, mi madre era mi único vínculo con el mundo real. Mi padre era un hombre frío que creía que el éxito estaba por encima de todo, incluso de la familia. Me enseñó a ser implacable, a no mostrar nunca debilidad. Hizo una pausa, con la mirada perdida, perdido en el recuerdo. Mi madre era todo lo contrario.
Creía que el amor y la compasión eran más importantes que cualquier cantidad de dinero. Pero murió cuando yo tenía 12 años. Después de eso, mi padre se aseguró de que me convirtiera en quien él quería que fuera, frío, calculador, guiado por los números. Lucía escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Había algo doloroso y humano en su forma de hablar del pasado. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja. ¿Sigues creyendo que necesitas ser esa persona? Javier negó con la cabeza lentamente. No. Me mostraste que la vida es más de lo que jamás quise admitir. Hubo un largo silencio. Lucía finalmente habló. Yo también tengo algo que decir. Javier la miró con curiosidad. Lucía bajó la mirada. Cuando me insultaste en esa entrevista hace tantos años, fue el momento en que perdí la fe en mí misma. Me destrozó de maneras inimaginables. Su voz tembló, y Javier sintió un peso en el pecho. Sabía que había causado un daño irreparable, pero la franqueza de Lucía lo golpeó con fuerza. Lo siento mucho, dijo, con una sinceridad que incluso a él lo sorprendió. Lucía levantó la vista y vio al hombre vulnerable por primera vez, sin su arrogancia habitual. Sabía que el perdón sería un proceso largo, pero en ese momento decidió dar el primer paso. Quiero confiar en ti, Javier. Pero tienes que entender que la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Javier asintió con expresión seria. Lo sé. Y estoy dispuesto a esperar, lo que sea necesario. En los días siguientes, Javier se involucró más en proyectos sociales. Él y Lucía visitaron comunidades desfavorecidas en Carabanchel y Vallecas, hablando con personas que enfrentan desafíos similares a los de Lucía. Con cada interacción, Lucía ve a Javier cambiar radicalmente. Durante una visita, conocen a una joven llamada Sofía Martínez. Estaba a punto de abandonar la escuela por dificultades económicas. Lucía, conmovida por la historia, decidió actuar. Javier, ¿podemos ayudarte?, preguntó con determinación. Javier sonrió. Podemos, y lo haremos. Con su apoyo, Sofía recibió becas y ayuda financiera. Lucía sintió una gran alegría al ver la alegría en los ojos de la joven. Era como si, al ayudarla, Lucía se estuviera sanando a sí misma. Esa noche, en la villa, Lucía estaba sentada en la sala, contemplando el crepitar del fuego. Javier entró y se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Hoy es un día especial, dijo, rompiendo el silencio. Lucía asintió. Sí. Se quedaron en silencio un momento antes de que Javier continuara. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? Ella lo miró, expectante. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad? Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Era una pregunta difícil, pero sabía que debía ser sincera. No lo sé, Javier. Creo que aún tenemos mucho que resolver. Javier asintió, aceptando la respuesta sin protestar. Sabía que, si tenía alguna esperanza, debía seguir demostrando que estaba dispuesto a cambiar. Los días transcurrían lentamente, pero la vida en la villa empezó a encontrar su ritmo. Lucía se involucró cada vez más en proyectos sociales, y Javier seguía mostrando cambios pequeños pero significativos. Aunque la distancia emocional entre ellos se redujo, Lucía dudaba en confiar plenamente en él. Una tarde soleada, Javier invitó a Lucía a dar un paseo por el jardín. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Mientras caminaban entre las flores, Javier habló de un nuevo proyecto: construir un centro comunitario en Vallecas para brindar educación y formación profesional a los desfavorecidos. Quiero que lo lideres conmigo, dijo, sonriendo alentadoramente. Lucía hizo una pausa, sorprendida. ¿Yo? Sí, dijo Javier. Tú entiendes las necesidades de esta gente mejor que nadie. Y quiero que sepas que confío en ti. Guardó silencio un momento, asimilando sus palabras.
Aunque aún tenía algunas dudas, Lucía no podía ignorar la calidez en su corazón. Lo pensaré, dijo. Javier asintió, respetando su necesidad de tiempo. Al día siguiente, mientras estaba en el estudio de arte, Lucía recibió una llamada sorpresa de Isabel Fernández, una vieja amiga de sus días en la calle. La voz de Isabel estaba llena de emoción, despertando nostalgia y alegría en Lucía. Lucía, he oído que te va bien y que participas en proyectos sociales. Necesito verte, dijo Isabel, casi con la voz entrecortada. Lucía quedó en verla en Café Comercial al día siguiente. Cuando se lo contó a Javier, él insistió en acompañarla. No voy a interferir, pero quiero asegurarme de que estés a salvo, dijo con seriedad. Lucía puso los ojos en blanco, pero aceptó. Al día siguiente, mientras esperaba a Isabel en Café Comercial, Lucía estaba nerviosa. Hacía años que no se veían y no sabía qué esperar. Cuando llegó Isabel, se abrazaron con cariño, recordando los momentos difíciles que habían compartido. Has cambiado, Lucía, comentó Isabel tras unos minutos de conversación. Te ves más fuerte. Todavía estoy aprendiendo, respondió Lucía con una sonrisa modesta. Mientras hablaban, Lucía notó que Javier estaba sentado discretamente en una mesa cercana. Aunque solo estaba allí para garantizar su seguridad, su presencia les brindó una sorprendente sensación de confort. De regreso a la villa, Renfe Cercanías, Lucía rompió el silencio. Gracias por traerme aquí hoy. Javier sonrió, sorprendido por el agradecimiento inesperado. No, gracias. Pero quiero, insistió. Eres diferente, y lo noto. Javier guardó silencio un momento antes de responder. Solo quiero hacer lo correcto, Lucía. La sinceridad en su voz hizo que el corazón de Lucía se le encogiera. Por mucho que quisiera negarlo, no podía ignorar que Javier estaba cambiando. Sin embargo, todo cambia cuando Antonio Ruiz, el amigo que propuso la apuesta, apareció de repente en la villa. En La Moraleja llegó sin avisar, con una sonrisa sarcástica en los labios. Javier, ¿cómo va tu nueva esposa?, preguntó con voz llena de sarcasmo. Lucía, que estaba en el jardín, se quedó paralizada al oír la voz de Antonio. Se acercó sigilosamente, escondiéndose tras una columna para escuchar. ¿Qué quieres, Antonio?, preguntó Javier, visiblemente molesto. Ah, solo tenía curiosidad. La apuesta está a punto de vencer, ¿verdad? Debes de estar esperando 2 millones de euros, dijo Antonio. Lucía sintió frío. Sabía de la apuesta, pero oír a Antonio hablar con tanta naturalidad reabrió viejas heridas. La apuesta ya no importa, dijo Javier con firmeza. La cancelé. Antonio rió, incrédulo. ¿Cancelada? ¿Bromeas? No bromeo, dijo Javier con voz seria. No necesito el dinero, y desde luego no necesito la apuesta. Antonio lo miró sorprendido. Así que de verdad la amas. Javier no respondió, pero su expresión lo decía todo. Lucía salió de su escondite, con el corazón entre la ira y la confusión. ¿De verdad?, preguntó con voz temblorosa. Javier se giró, sobresaltado al verla. Lucía, te lo puedo explicar. No quiero explicarte, Javier. Quiero la verdad, gritó, con lágrimas en los ojos. Antonio, percibiendo la tensión, retrocedió. Creo que los dejaré para que lo resuelvan. Al irse, Javier intentó acercarse a Lucía, pero ella retrocedió. ¿Rompiste la apuesta?, preguntó con voz temblorosa. Sí. ¿Por qué? Javier respiró hondo. Porque eres más importante que cualquier desafío estúpido. Lucía se quedó quieta, con las emociones destrozadas. Quería confiar en él, pero el miedo a que la volvieran a herir era demasiado grande. No sé si puedo confiar en ti, Javier. No después de todo esto, dijo.
Entonces no confíes en mí, respondió él con voz tranquila pero firme. Observa. Deja que mis acciones demuestren lo que mis palabras no pueden. Lucía lo miró, intentando discernir la sinceridad en sus ojos. Aunque sus dudas persistían, algo en su interior le decía que decía la verdad. En los días posteriores al tenso enfrentamiento, Lucía pasó horas en su estudio, intentando ordenar sus pensamientos. Javier estaba decidido a demostrar que sus intenciones eran genuinas. Aunque la distancia entre ellos persistía, el cambio en Javier era innegable. Esa mañana, Lucía estaba sentada en la terraza con una taza de café con leche observando los árboles mecerse con el viento. Su mente estaba inquieta, oscilando entre recuerdos dolorosos y momentos recientes de conexión con Javier. Sabía que debía tomar una decisión pronto, pero el miedo a volver a confiar la paralizaba. Javier apareció en la puerta, vacilante, con un maletín en la mano. Su expresión era seria, pero carecía de la arrogancia que ella había llegado a asociar con él. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó, respetando su espacio. Lucía asintió y Javier se sentó, colocando el maletín entre ellos. Te traje esto, dijo, abriendo el maletín y sacando un fajo de papeles. Esto prueba que he cancelado la apuesta. Ya no hay ninguna conexión entre Antonio y yo. Lucía tomó los papeles y los leyó con atención. Las firmas y las fechas confirmaban que Javier había devuelto la apuesta e incluso había donado una gran suma a la caridad. ¿Por qué me los enseñas?, preguntó, levantando la vista. Porque quiero que sepas que soy sincera. No espero que me creas, pero quiero que veas que intento ser otra persona. Lucía dejó los papeles a un lado y miró al horizonte. Sabía que Javier lo intentaba, pero la herida de la traición aún le dolía. Quieres que sea diferente, pero eso no cambia lo que pasó, dijo con voz tranquila pero firme. No, admitió Javier, inclinándose. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas. El silencio entre ellos era denso, lleno de emociones no expresadas. Lucía sabía que tarde o temprano tendría que afrontar sus sentimientos hacia Javier. En los días siguientes, Javier siguió respetando el espacio de Lucía, a la vez que demostraba su cambio con acciones concretas. Se involucró profundamente en proyectos sociales en Carabanchel y Vallecas. Escuche las historias de los beneficiarios. Una tarde, mientras visitaba un refugio para jóvenes en riesgo, una niña de 16 años llamada Clara López, embarazada y desesperada, llamó la atención de Lucía. No sé cómo cuidar a mi hijo, confesó Clara, con lágrimas en los ojos. A Lucía le dolía el corazón. Se sentó junto a la niña, tomándole la mano. No estás sola. Te ayudaremos a encontrar la manera. Javier observaba desde lejos, admirando la forma en que Lucía conectaba con la gente. Tras la visita, decidió dar un paso más. Esa noche, ofreció una cena especial en la villa, solo para ellos dos. El comedor estaba decorado con velas y flores, y sonaba una suave música flamenca. Cuando Lucía entró, se detuvo, sorprendida por el cálido ambiente. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a Javier, de pie junto a la mesa. Una forma de agradecerte todo lo que haces, respondió él, acercándole una silla. Lucía se sentó a regañadientes, observando cada movimiento de Javier. Parecía más vulnerable que nunca, pero también más decidido. La cena comenzó con cocido madrileño y vino tempranillo. Poco a poco, Javier se sincera, compartiendo sobre su infancia, la presión de su padre y cómo la pérdida de su madre lo moldeó. Usaba el dinero para evitar el dolor, admite, mirando su copa de vino. Pero ahora veo que me ha convertido en alguien que no quiero ser. Lucía escuchó, dividida entre la compasión y la duda. Podía ver que era sincero, pero no estaba segura de creerle del todo. Quiero confiar en ti, Javier, dijo finalmente. Pero hay una parte de mí que tiene miedo. Javier asintió, aceptando sin rechistar. Y seguiré intentándolo.
No dejaré de intentar demostrar que soy digno de tu confianza. Después de cenar, mientras Javier recogía la mesa, sacó algo de su bolsillo, un pequeño colgante de plata con forma de mariposa. Mi madre me lo regaló de pequeño, dijo, entregándoselo a Lucía. Decía que las mariposas simbolizan la transformación. Quiero que lo conserves, como recordatorio de que todos podemos cambiar. Lucía tomó el colgante, sintiendo el peso simbólico del regalo. Por un momento se quedó sin palabras, pero luego miró a Javier con una leve sonrisa. Gracias, susurró. En los días siguientes, Lucía notó pequeños cambios en sí misma. Aunque mantenía la distancia con Javier, los momentos de conexión comenzaron a surgir con naturalidad, una conversación en el jardín, un intercambio de miradas durante una reunión. Estos pequeños gestos sugerían que las barreras entre ellos se estaban desvaneciendo. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, Javier se detuvo de repente. Quiero enseñarte algo, dijo, llevándola a una cabaña al fondo de la propiedad. Cuando Lucía entró, se sorprendió al encontrar la cabaña llena de recuerdos de la infancia de Javier, fotografías, juguetes viejos y cartas que le había escrito a su madre. Este era mi refugio, explicó Javier con una sonrisa melancólica. Lucía tomó una carta y la leyó en silencio. En ella, un joven Javier escribía sobre sus sueños y miedos, revelando una vulnerabilidad que ella jamás imaginó. «De verdad estás cambiando», dijo, dejando la carta. Javier la miró con ojos llenos de esperanza. «Lo estoy intentando por ti». Lucía guardó silencio un momento antes de responder, «Quizás aún tengamos una oportunidad». Los días posteriores a la visita a la cabaña de la memoria estuvieron marcados por la introspección y la vacilación. Lucía sabía que se acercaba a una decisión importante, pero el miedo a ser lastimada la impedía. Javier, en cambio, se sentía más seguro de su compromiso. No presionó a Lucía, sino que siempre estuvo presente, demostrando que estaba dispuesto a afrontar cualquier desafío para demostrar su cambio. Una noche, mientras Lucía terminaba un cuadro en el estudio, apareció Javier con 2 copas de vino en la mano. Tempranillo parecía más relajado que de costumbre. ¿Puedo pasar?, preguntó con una leve sonrisa. Lucía asintió y él se acercó, ofreciéndole un vaso. Se quedaron en silencio un momento, observando el cuadro, un retrato de mariposa sobre flores, con los colores brillantes sobre un fondo suave. «Es precioso», dijo Javier con sinceridad. «Gracias», respondió Lucía con una leve sonrisa. Javier dio un sorbo de vino antes de continuar. «Sabes, siempre me ha fascinado la transformación de las mariposas. Empiezan siendo pequeñas y limitadas, pero con el tiempo se transforman en algo completamente distinto». Lucía lo miró, reconociendo la comparación que estaba haciendo. «¿Y tú crees que los humanos pueden cambiar así?» «Sí, si de verdad quieren», dijo con firmeza. Lucía guardó silencio, asimilando sus palabras. Aunque sus dudas persistían, no podía negar que Javier era diferente. A la mañana siguiente, Javier anunció que había planeado un viaje. «Quiero mostrarte algo especial», dijo misteriosamente. Lucía dudó, pero finalmente aceptó. Un viaje Renfe AV traerlos a Navacerrada, Sierra de Guadarrama, un tranquilo pueblo de montaña con impresionantes vistas. Al llegar, Javier la condujo a una casa sencilla pero acogedora que había preparado. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó Lucía con curiosidad. Javier respiró el aire fresco. «Este lugar me recuerda que la vida puede ser sencilla y, a la vez, significativa. Quería que tuviéramos un momento lejos de todo, para conectar de verdad». Durante su estancia allí, Lucía y Javier comparten momentos que antes parecían imposibles: rutas de senderismo, cocinar platos como petróleo y gas, un plato español de migas de pan, y habla de la vida, la esperanza y el miedo. Lucía empieza a ver una faceta de Javier que antes ocultaba, una faceta humana y vulnerable que la conmueve profundamente. Durante un paseo junto al lago, Javier rompió el silencio. «Lucía, sé que aún tengo mucho que demostrar,
pero quiero que sepas que el cambio en mí es real. Ella lo miró, sorprendida por la intensidad de su voz. ¿Y qué quieres de mí? Solo una oportunidad, dijo simplemente. Lucía se sintió abrumada. Había construido muros alrededor de su corazón, pero ahora, frente a Javier, esos muros se estaban derrumbando. Cuando regresó a la villa en La Moraleja, Lucía se sentía diferente. Había una claridad en sus pensamientos que nunca antes había tenido. La sensación de que, tal vez, podía volver a confiar en Javier. Pero sabía que la decisión final requeriría una cuidadosa reflexión. El aire de la mañana era fresco y la suave luz del sol comenzaba a iluminar la villa. Lucía se despertó lentamente, con rayos dorados filtrándose por las cortinas entreabiertas. Sentada en la cama, miró a su alrededor, percibiendo el silencio que había envuelto la casa. Algo en su interior había cambiado en los últimos días. El caos que la había atormentado se estaba desvaneciendo. Después del viaje a Navacerrada, Lucía sintió que el muro que rodeaba su corazón finalmente se derrumbaba. Recordó cada momento que compartió con Javier, las conversaciones profundas, las risas inesperadas y su constante cariño. Todo apuntaba a una verdad que temía admitir: Javier había cambiado de verdad, y no podía negar el impacto que había tenido en su vida. Lucía bajó a desayunar con churros con chocolate. Vio a Javier en la mesa. La saludó con una cálida sonrisa y dobló el periódico El País en cuanto la vio. «Buenos días», dijo con una voz suave y familiar. «Buenos días», respondió Lucía, sentándose frente a ella. El silencio entre ellos era cómodo. Javier le sirvió una taza de café con leche, viéndola tomar su primer sorbo. Sintió el cambio, pero no quería forzarla. Después del desayuno, Javier sugirió un paseo por el jardín. Lucía aceptó, y caminaron por el sendero florido. El silencio se llenó del canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Al llegar a un banco bajo un árbol viejo, Javier se detuvo y se volvió hacia ella. «Lucía, necesito preguntarte algo», dijo con voz seria. Ella lo miró, expectante. «Hace poco, prometí que haría todo lo posible por recuperar tu confianza. Necesito saber si he avanzado». Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta. Lo miró a los ojos, viendo la esperanza y la vulnerabilidad. «Has cambiado, Javier», admitió. «Y sí, te estás ganando mi confianza». Javier sonrió, pero aún tenía algo más que decir. «Tengo una pregunta más», dijo, arrodillándose y sacando una cajita de terciopelo de su bolsillo. Lucía se quedó boquiabierta al ver a Javier abrir la caja, revelando un sencillo pero elegante anillo de diamantes. «Lucía García, me harías el honor de convertirte en mi esposa, no por contrato, sino por amor». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por un instante, se quedó sin palabras, con el corazón acelerado. Finalmente, sonrió y asintió. «Sí, Javier, lo haré». Javier le puso el anillo en el dedo y se abrazaron bajo el árbol. Fue un momento sencillo pero significativo, que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. La boda tuvo lugar unas semanas después en una ceremonia íntima en el jardín de la villa en La Moraleja. Solo asistieron unos pocos amigos cercanos y colaboradores de proyectos sociales, pero el amor y la alegría abundaban. Lucía llevaba un vestido ligero de encaje, luciendo casi angelical, y Javier, con un traje de chaqueta. No puedo quitarle los ojos de encima. Durante los votos, Javier estrechó la mano de Lucía con fuerza, con la voz llena de emoción. «Lucía, me has enseñado el verdadero significado del amor, la paciencia y la redención. Prometo estar ahí para ti, en cada momento, en las buenas y en las malas, y dedicar mi vida a hacerte feliz». Con lágrimas en los ojos, Lucía respondió: «Javier, me has demostrado que las personas pueden cambiar y que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. Prometo amarte y construir un futuro contigo».
Los aplausos y las risas de los invitados siguieron al beso, marcando su compromiso mutuo. Por primera vez, Lucía sintió que estaba en el lugar correcto. El primer año de matrimonio fue desafiante, pero también lleno de alegría y crecimiento. Juntos, Lucía y Javier expandieron proyectos sociales, ayudando a cientos de personas a reconstruir sus vidas. Su relación se profundizó, basada en la confianza y el amor genuino. Una mañana, mientras me preparaba tostada con tomate en la cocina, Lucía se volvió hacia Javier, sonriendo tímidamente. «Tengo noticias», dijo con los ojos brillantes. Javier hizo una pausa, curioso. «¿Qué?» «Vamos a tener un bebé», reveló Lucía con la voz cargada de emoción. Por un momento, Javier se quedó sin palabras, pero al instante una sonrisa se dibujó en su rostro. Dio un paso adelante y la abrazó con fuerza. «¡Qué maravilla, Lucía!», exclamó con la voz llena de emoción. La noticia les trajo aún más alegría, y los siguientes meses los dedicaron a preparar la habitación del bebé y a planificar el futuro de la familia. Día Elena Morales. El nacimiento fue uno de los momentos más emotivos para Lucía y Javier. Cuando por fin tuvieron a su hija en brazos, sintieron una conexión instantánea, como si cada desafío pasado los hubiera preparado para este momento. «Es perfecta», susurró Lucía con lágrimas en los ojos. «Igual que su madre», respondió Javier, acariciando suavemente la cabeza de Elena. El nacimiento de Elena fortaleció aún más su vínculo, y la villa, antes fría y formal, se convirtió en un hogar cálido y amoroso. Los años siguientes estuvieron llenos de logros. El centro comunitario que Javier y Lucía fundaron en Vallecas se convirtió en un faro de esperanza, ayudando a miles de personas a encontrar nuevas oportunidades. Lucía continuó pintando, utilizando su arte para recaudar fondos para proyectos sociales, mientras que Javier se convirtió en mentor de jóvenes emprendedores que querían marcar la diferencia. Elena creció enamorada, y su risa resonaba por toda la casa. Javier y Lucía, ahora compañeros en todos los sentidos, miraban al futuro con esperanza y gratitud. Una noche, mientras observaba dormir a Elena, Javier tomó la mano de Lucía y le susurró: «Cambiaste mi vida de maneras que jamás imaginé». Lucía sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Y me demostraste que el amor puede florecer en los lugares más inesperados».